esta enseñanza, estabas ahora en la silla pensando, la primera es que la prediqué en la central un domingo antes de ser trasladado a la iglesia de Pedregal. Yo la prediqué en la central. Cuando llegué a la iglesia de Pedregal fue una de las primeras charlas que di. Y la verdad la he dado en muchos lugares. Yo creo que es primera vez que queda grabada en vivo acá. Yo creo que es primera vez porque ya la había dado en otras congregaciones. Pastor, ¿y por qué está predicando la misma? Se le acabó el mensaje. No tiene más para predicar. No es eso. No es eso. Desde que el Señor me puso algo en mi corazón hace 4 años, he decidido enseñar a la iglesia sobre algo que yo sé que sus pastores lo han enseñado y hoy lo quiero hacer, el discipulado. Yo estoy convencido que para estos tiempos el cambio para Colombia no va a ser con cultos que se hagan o con eventos que se hagan, sino con el discipulado que tengamos. Para mí el discipulado es muy importante y la base del discipulado es el amor. Pero voy a tratar de dar 3 enseñanzas en una y voy a hacer esta pregunta. Cuando yo he hecho esa pregunta, generalmente la respuesta es casi siempre la misma. 2 preguntas. Número 1, ¿cuántos conocen la parábola del samaritano que está en la Biblia? Levante la mano, por favor. A ver, yo quiero ver cuántos conocen la parábola del buen samaritano. Más o menos un 50% de la congregación. Allá en Copacabana hice la misma pregunta, más o menos fue así. Ahora, ojo a la pregunta que sigue. ¿Cuántos conocen por qué fue que se contó la parábola del buen samaritano? Es decir, el contexto. ¿Por qué Jesús tuvo que decir la parábola del buen samaritano? ¿Qué fue lo que lo originó? ¿Cuántos conocen el contexto de la parábola del buen samaritano? Levanten la mano, por favor. Ajá. Hay como 2 o 3 por ahí. Pasó lo mismo en Copacabana y ha pasado lo mismo en las partes donde he hecho la pregunta. Primer mensaje pequeño. La iglesia de hoy en día es una iglesia que está muy en la versiculización. ¿Qué es la versiculización? Solo lee el pasaje, solo lee el texto, pero no lee el contexto. No podemos acostumbrarnos al versículo. Le voy a decir por qué y qué es la versiculización. La versiculización es: Jehová es mi pastor, nada me faltará hoy. Qué linda cita, Señor, te alabo, te adoro y hago el devocional con Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al otro día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, qué linda cita. Y alabo al Señor con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me voy yendo así todo el año. Bonito, sí. Pero si usted mira el texto sin el contexto, va a perder mucha riqueza del pasaje. ¿Qué es lo que voy a hablar del samaritano? Porque no sabemos la historia, pero no sabemos el contexto. Pero lo segundo es peligroso. Pastor, ¿y por qué es peligroso? En mi canal, para los que les gusta las redes, yo tengo en YouTube Wilson Gutiérrez el pregonero. Ahí pueden, les sugiero una serie de enseñanzas que el Señor me dio para dar a la iglesia de Pedregal. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está y escrito está también. En esta serie de enseñanzas, en mi canal Wilson Gutiérrez el pregonero, yo enseñé por qué no podemos tener la versiculización. ¿Saben por qué? Porque eso no es muy peligroso en las manos del diablo. Ay, pastor, ¿y por qué? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la primera tentación del diablo fue vencida con un escrito está. Si usted no tiene palabra en la mano, la tentación va a ser fácil para tu vida. Hay una ecuación: entre más palabras tengas y guardes en tu corazón, la tentación será más débil. Pero entre menos palabras tenga en tu corazón, la tentación será más fuerte. Si tú puedes esgrimir un escrito está ante una tentación, tienes una alta posibilidad de poder vencer. Hoy hay una trampa: la iglesia ya no está leyendo la Biblia. Es una iglesia más del internet, del Twitter, del Facebook que de la palabra. Con razón la iglesia está siendo vencida en la tentación. Entonces ahí es donde es importante: no solo de pan vivirá el hombre y el escrito está.
Pero atención, la primera tentación, el diablo viene y Jesucristo vence con un escrito está. Segunda tentación, el diablo viene, Jesucristo viene con un escrito está. ¿Cuál fue la tercera tentación? ¿Sabe cuál fue la tercera tentación? El diablo diciéndole a Jesús tírese porque escrito está. No hay nada más peligroso que un diablo con Biblia en mano y con un creyente que no lee la Biblia. Si usted está en la versiculización, con la misma palabra el diablo le puede dar a usted. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está también. Contexto. Por eso no se me acostumbra a leer solo versículos o pasajes. Leamos el contexto. Me gusta el plan lector. Lean libros completos. Y cuando vayan a interpretar versículos, interprételos desde la escritura. Porque una de las trampas que el diablo va a poner en estos tiempos a la iglesia es precisamente con la misma palabra enredarlos. Pero es muy bueno que usted se mueva en el escrito está y en el escrito está también. Recuerden, hay unas 3 enseñanzas completas en el canal, las pueden ver. Esa es la segunda enseñanza que di hoy. ¿Cuál fue la primera? Ustedes son los ministros, los pastores son los dones. Esa es la primera enseñanza. La segunda, la importancia del contexto. Ahora sí, vamos a la parábola. No sé si es parábola, no sé si es historia, pero vamos a lo de el buen samaritano. Lucas, Evangelio según San Lucas. Y ahí le voy a dar otra tercera mini enseñanza. Note lo que dije. Evangelio según San Lucas, no Evangelio de Lucas. Nosotros decimos Evangelio de Lucas, de Mateo, de Juan. No, porque si fuera de Mateo, Lucas y Juan estaríamos diciendo que hay evangelios diferentes. Solo hay un evangelio. Evangelio según Lucas, Evangelio según Mateo, Evangelio según Marcos. Entonces ahí va otra enseñanza así cortitica. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. Atención, mira lo que dice la palabra del Señor. Y he aquí un ¿qué? ¿Qué dice? Un intérprete, no cualquier persona, un intérprete de la ley. Se levantó y dijo, ¿para qué? Para probarle. Sinónimos de la palabra probar. Sinónimos. Para tentarle, para ponerle una trampa, para ponerle una cascarita, para hacerlo caer. Eso es el sinónimo de para probarle. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mi hermano, yo soy pastor, como le dije, hace muchos años me gusta estudiar la Biblia, pero nunca me había dado cuenta que lo que Jesús responde después, lo que él hizo era porque le iban a poner una tentación, una trampa. La pregunta es, ¿y dónde está la trampa? ¿Qué tiene de malo preguntarle al maestro? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Yo no veo ahí ninguna trampa. ¿Qué tentación hay ahí? No hay ninguna tentación. Yo le voy a decir cuál era la tentación. Y quiero que miremos este gráfico. Resulta que esta pregunta, los otros autores del Evangelio también narran esa historia. Pareciera que fuera la misma, pero uno analizando más a fondo, no es el mismo evento. Parece que Jesús en menos de una semana fue abordado por 3 personas. Escuchen esto, por 3 personas para hacerle una pregunta similar con respecto a esto. Y dos de ellos eran para tentarle. La tentación está en Mateo 22, 34 al 40 y en Lucas 10, 25 al 36. Todos dos se acercaron para tentarle, pero no es el mismo pasaje. No vamos a entrar en detalle porque es que en el 1 dice en Mateo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? También para tentarle. Y Jesús responde. En este
Entonces él dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Y el que responde ya no es Jesús, sino él mismo. Entonces ya nos damos cuenta que son dos personas diferentes. Pero lo que quiero decirle es, ¿dónde está la tentación? ¿Cuál es la tentación? Ahí había algo. Y usted se va a dar cuenta en el pasaje que tiene que ver con el amor al prójimo. Ahora le voy a explicar más de fondo, pero la tentación era esta. Le preguntaron por un mandamiento. ¿Cuál es el principal y gran mandamiento? Jesús no responde uno. Jesús responde dos mandamientos. Porque, ¿qué está queriendo decir Jesús? No me quite el segundo. No viva con el primero sin el segundo. Esa era la tentación más grande. La tentación más grande es dígame el primero, pero no el segundo. Y el segundo tiene que ver con el amor al prójimo. Me la adelanto un poquito. Qué fácil es amar a Dios. Qué fácil es venir un culto, un domingo al culto. Qué fácil es venir y diezmar. Pero qué difícil a veces es amar al prójimo. Y algunos se quedan con el primero sin el segundo. Y sin darse cuenta cayeron en la tentación más sutil. ¿Qué fue lo que pasó? Según los tres narradores del Evangelio, fueron tres pasajes diferentes. En uno, el primero le dice, dígame el uno sin el dos. O sea, no quiero saber nada del prójimo. En el otro, que estamos hablando de Marcos, él sí sabía el uno y el dos. Pero Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Eso es lo que Jesús le dice a Marcos. Él sabía, pero no aplicaba. Y el tercero, que es el que vamos a hablar aquí, que es Lucas, él dice, haciendo qué. Y entonces él después hace una pregunta, ¿y quién es mi prójimo? O sea, según el gráfico, cada uno quería, la trampita estaba era en el prójimo. El uno dice, lo sé, pero no lo practico. El otro, quiero quedarme con el primero sin el segundo. Y el otro dice, acepto el segundo, el amor al prójimo, pero dígame quién es el prójimo. Ese es el contexto de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué Jesús cuenta la parábola del buen samaritano? Porque le pusieron una trampa, ahí está en el gráfico, en la flechita, era para tentarlo. El entorno era el gran mandamiento y suprimiendo el del prójimo. Como a Jesús le dijeron, ¿quién es el prójimo? Entonces Jesús dice, le voy a contar la historia de quién es el prójimo. Entonces, miren ese gráfico. No se le olvide cuál es el contexto de la parábola del buen samaritano. Porque Jesús ahí, él no cayó en la trampa. Ahora sí, sigamos en el texto de Lucas. Vuelve a poner el texto de Lucas. Entendiendo el gráfico. El maestro de la ley le dice, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y qué más le dijo? Qué cosa. Mi hermano, no basta con leer, sino saber leer. Decía yo en Copacabana, hay hermanos que me dicen, pastor, me estoy leyendo 5 capítulos diarios. Oh, qué bien, ¿y qué has entendido? No sé, pero me estoy leyendo 5 capítulos diarios. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Debemos aprender, y por eso el texto, yo prefiero que leas un versículo bien entendido que unos 5 capítulos a la carrera. Aprende a leer, porque si no, con la misma palabra el diablo te va a dar en la cabeza. Entonces, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Entonces, nota lo que dice él. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Hermano, les voy a decir la bomba del evangelio. ¿Qué es la bomba del evangelio? En el año 1945, el mundo conoció un poder que nunca antes se había visto, la bomba atómica. ¿De dónde surgió la bomba atómica? Albert Einstein, un genio en física, pudo llegar al átomo y pudo llegar a la esencia de la materia que es el átomo
los electrones, los neutrones, los protones. Y él, al llegar al átomo, pudo manipularlo de tal forma que creó la bomba atómica. ¿Por qué le digo yo esto? El evangelio tiene su átomo. El evangelio tiene su esencia. Todo lo demás es accesorio, pero la esencia del evangelio es esta. No hay otra esencia, mi hermano. No me lo invente, porque el mismo Jesús en Mateo, en los pasajes que leímos ahora, él dice que de este mandamiento depende toda la ley y los profetas. Que de este mandamiento haz esto y vivirás. Que esto vale más que cualquier sacrificio. Jesús dijo, toda la Biblia se resume en esto. Esto es el evangelio. Este es el átomo del evangelio. Si usted y yo sabemos movernos en el átomo del evangelio, podemos crear una bomba atómica espiritual. ¿Qué es el átomo? Ojo a la otra enseñanza que le voy a dejar. Una palabra. ¿Cuál es la palabra que hay ahí clave? Una palabra. Amor. Una palabra. 2 mandamientos y 3 direcciones. No se le olvide el 1, 2, 3. Una palabra, 2 mandamientos, 3 direcciones. Atención a esto. Amor a Dios. Amor vertical hacia arriba. Amor. Hay otro amor. Amor vertical hacia mí mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amo a Dios, me amo a mí mismo y amo al prójimo. ¿Qué se ve? ¿Qué se construye? Una cruz. La cruz te recordará la esencia del evangelio. Una palabra, amor, en 3 direcciones. Arriba, aquí y a los lados. Ahora, ¿por qué el de los lados tiene 2 puntas? Amor a Dios, una sola punta. Amor a mí mismo, una punta. Y amor al prójimo, 2. ¿Por qué? Porque mi hermano en la cruz lo vimos. Aquí hay un prójimo que va a maldecir y va a decir, aún retienes tu integridad, entonces muéstranos que eres Dios y bájate de la cruz. El otro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En la vida vamos a encontrar prójimos buenos para amar y algunos no tan fáciles de amar. Pero el amor a ambos los tiene que amar. ¿Qué es el evangelio? Es esto, mi hermano. Ama a Dios con todo tu corazón. Ámate a ti mismo y ama al prójimo. Así. Eso es la bomba del evangelio. Le tengo una noticia. El diablo precisamente son los 3 amores que ataca. ¿Cómo ataca el diablo el amor a Dios? Poniendo idolatría. El diablo te pone cualquier otro sustituto de un amor que llene tu vida. Llámese mamá, papá, hijos, novio, lo que sea. Entonces el diablo trata de poner un sustituto al amor de Dios. Y entonces nos lo meten por todos los medios. Canciones, por ti yo no puedo vivir. Si tu vida se va, yo me voy contigo. Y canciones que viven cantando, eres el todo de mi vida. No, no, señores. Nadie en esta tierra merece que se le cante esas cosas. Porque el todo es Dios. Pero algunos han reemplazado el todo que es Dios por sustitutos que son ídolos, incluyendo cristianos. Algunos cristianos aman más otras cosas que al mismo Dios. Pero el segundo amor que el diablo destruye es el amor a sí mismo. Y entonces, ¿qué es la destrucción del amor a sí mismo? La subvaloración, el complejo, la inferioridad. Y le quiero decir una cosa, muchos cristianos vienen a la iglesia, cantan, oran, pero por dentro tienen el amor a sí mismos destruidos. Se ven al espejo y qué nariz tan fea, qué orejas tan feas, qué barriga tan fea, qué cara tan fea. Eso no es amor a mí mismo. Yo le puedo mostrar, está en el canal en YouTube, la pueden ver, se llama My Book. Si ustedes la quieren ver, ahí la pueden ver. Basado en el Salmo 139. ¿Sabe qué decía David cuando se veía al espejo? David, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fui entretejido en el vientre de mi madre. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¡Wow, Señor! ¡Qué creación de Dios soy yo! Y escucha, y el tercer amor que el diablo destruye es el amor al prójimo. Odia. Dice el diablo,
llénese de amargura y resentimiento. ¿Qué es el problema? Un cristianismo que ha olvidado esto. Tiene destruidos sus tres amores. Por eso el cristianismo ha perdido impacto. Pero cuando el cristianismo vuelva a esa fuerza, hermano, la bomba tiene que estallar. Y nota esto: para yo montar el madero horizontal, ¿cuál madero tengo que levantar primero? Primero levanto el madero vertical, amor a Dios y amor a mí mismo. Levanto el madero vertical para poder montar el madero horizontal. No podrás amar a tu prójimo si primero no te amas a ti. Y no te podrás amar a ti si primero no amas a Dios. Cuando vos amas a Dios, Dios te empieza a decir: sos como la niña de mis ojos, sos mi especial tesoro, reyes y sacerdotes. Y uno va oyendo eso y wow, sí Señor, valgo. Cuando yo entiendo eso, entonces ya empiezo a mirar al prójimo. ¿Cuál era la tentación más sutil? Era suprimir uno de esos amores. Cuando el maestro de la ley le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Preguntó por uno. Es: dime un amor, no me digas el del prójimo, dime el de Dios. Y el otro, listo, le acepto el segundo. Pero ahí viene la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pasa la otra. Cuando Jesús dice: este es el mandamiento, entonces mira lo que dice el hombre, el intérprete de la ley. Dice, estamos en el 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién? ¿Y quién es mi prójimo? Dice el 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ya entiendes el contexto de la parábola del buen samaritano. Mira la importancia del contexto. Tú conocías la historia del buen samaritano, pero no sabías por qué fue que se contó. Ya te estoy contando por qué se contó la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano se contó porque es que querían destruir el átomo del evangelio. Y el átomo no se puede destruir. Tiene que ser amor a Dios, a mí mismo y al prójimo. Y ellos querían solo amor a Dios, amor a mí mismo, pero ¿quién es mi prójimo? Por eso se cuenta la historia del buen samaritano. Ya le dije como 3 o 4 enseñanzas. No se le va a olvidar la cruz, los 3 amores. No se le va a olvidar que usted es ministro y que los pastores son dones. ¿Verdad? Eso no se le va a olvidar. Ya le he mostrado entonces algunas de las enseñanzas. Vamos a entrar al mensaje de hoy, pero tranquilos hermanos, ya vamos en más de la mitad. El mensaje de hoy se llama viajeros en el peligroso camino de la vida. Pueden poner la otra diapositiva, por favor. Tranquilos que ya vamos en la mitad. Lo que pasa es que para entender la enseñanza del buen samaritano, yo le tenía que dar a usted el contexto para que usted entendiera la historia. Pero metámonos en la historia. La historia dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió ¿quién? Atención a la figura, un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote por aquel camino? Viéndole, atención a esa palabra, le vio. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Atención a lo que le dijo Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo el que cayó en mano de los ladrones?
Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, esta es la historia. Algunos dicen fue parábola, otros dicen fue realidad. Sea parábola o sea realidad, la enseñanza es la misma. Jesús era muy intencional al contar sus historias. Y sus historias a veces tenían detallitos que uno los puede pasar por alto. Pero cuando uno estudia la palabra, todo tiene sentido. Primero, nota los dos lugares. Era un camino que unía dos lugares. ¿Cuáles eran los dos lugares? Jericó. ¿Y cuál era el otro? Jerusalén. Datico geográfico. Jerusalén queda a 800 metros sobre el nivel del mar. Coge el mar y súbele 800 metros. Jerusalén queda a 800 metros por encima del nivel del mar. Jericó queda 400 metros por debajo del nivel del mar. O sea, era un camino de un lugar muy bajo a un lugar muy alto. Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, era el lugar alto. Jericó, que en la Biblia simboliza maldad, representa el pecado, el paganismo, era un lugar muy bajo. Y entre esos dos había un camino. Hasta el día de hoy es un camino muy peligroso, porque es bajar 1200 metros en solo 30 kilómetros. O sea, te imaginas las pendientes, las curvas. Hasta el día de hoy es un camino peligroso. Mis hermanos, bienvenidos al camino de la vida. Todos vamos caminando hacia la Jerusalén celestial, al lugar alto, donde comenzamos en el Jericó de este mundo. A veces muchos de nosotros fuimos rescatados de lo peor, algunos no tan peor, pero todos fuimos rescatados de lo bajo a lo alto. Y mientras caminamos en el peligroso camino de la vida, nos vamos a encontrar con tres clases de personas. Todos, mi esposa dice, ay, usted sí se enreda con esas letras. A veces me da, otras veces no. Por el momento, déjeme, yo me desahogo. Miren cuáles son las tres clases de personas con la letra V: víctimas, victimarios y los que ven. Hablemos rápidamente de los primeros, los victimarios. Hay gente que existe en esta vida solo para hacer daño, para robar sueños, para matar ilusiones, para herir y dejar abandonados en el camino. Hay gente que existe en esta vida solo para destruir otras vidas. Muy posiblemente nosotros en algún momento también fuimos victimarios. Yo reconozco, yo fui victimario muchas veces. Pero hay otra clase de personas. No son los victimarios, son las víctimas. Son aquellos que han recibido heridas en la vida, son aquellos que han recibido desilusiones en la vida, son aquellos que están medio muertos en el camino. Decía una frase esta mañana en Copacabana y la digo aquí, una frase que me ha impactado mucho. No olvidé el autor, fue hace muchos años, pero la frase se me quedó: muertos no son los que yacen en la tumba fría, son los que caminan y respiran y tienen el alma vacía. Esa es la verdadera muerte. No es el que está en una tumba, es el que está vacío de corazón. Y en la vida ofrece dos clases de personas: víctimas y victimarios. Muy posiblemente usted y yo hemos sido de las dos, víctimas y victimarios. Pero el pasaje no se centra en la víctima ni en el victimario. El pasaje se centra en los tres que ven. Hay tres que ven. El sacerdote ve, el samaritano ve, y para que me diera por la letra S, entonces el servidor del templo, que es el levita, ve. O sea que ya ahí vamos viendo las tres V y las otras son con la los victimarios, los que ven y las víctimas. Y los que ven se dividen a su vez en el sacerdote, el servidor del templo y samaritano. Listo, hasta ahí vamos bien. La mayoría está en el grupo de los que ven. Martin Luther King dijo: no me preocupa la maldad de la gente mala, me preocupa la mucha indiferencia de la gente buena.
La Colombia que estamos viendo hoy no es culpa de los malos. No le eche la culpa a un partido político. No le eche la culpa a las juventudes de hoy. No le eche la culpa a fulanito. Ay, es que mira, este mundo está ahí. La culpa es que la sal dejó de dar sabor y la sopa se nos puso maluca. Usted y yo somos la sal de la tierra. Pero cuando la sal se pone solo a ver y no a hacer, entonces el mundo avanza en su maldad. Estos muchachos que están quemando carros, muy posiblemente algunos fueron hasta hijos de hogares cristianos que no les dieron el amor que debía tener y allá están desahogando su ira. Muchos de ellos posiblemente estuvieron en un templo, pero ya no quieren estar en el templo porque no vieron el amor. Entonces es la iglesia la que se ha detenido y por eso la maldad ha avanzado. Yo estoy acuñando una palabra en mi canal, El Pregonero, en una predicación que se llama Noé, pregonero de justicia. La enseño y se las voy a enseñar. Es la oración. Oremos en todo tiempo, pero no solo oremos, actuemos. Oración. Ora y haz algo por el país. Esta enseñanza apunta a esto, haz algo. Y ya te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, mira esto, mi hermano. ¿Qué vemos aquí en la ilustración? Un medio herido y 3 personas que tuvieron reacciones diferentes ante el herido. Si usted nota, qué triste ver lo que Jesús narró. Entre más alto era el cargo religioso, fue más insensible al dolor del que estaba herido. Pareciera, no debiera ser así, pero pareciera que a veces el templo ocupa tanto a las personas que los hacen olvidar de lo que está pasando en las calles. El sacerdote estaba tan ocupado del templo que olvidó lo que había allí. Y note los acercamientos. Volvamos por un momento al texto. Mire los acercamientos. El 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de ¿a dónde? Del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de ¿quién? De él. El uno ni se acerca, el otro se acerca al lugar, pero el tercero se acerca ¿a quién? A la persona. Hay una iglesia que muchas veces solo se está acercando al lugar, pero no a la persona. Muchas veces somos una iglesia que solo somos del edificio y del templo y de las reuniones, pero las personas no las estamos tocando. Lo que está diciendo Jesús es: acérquense al prójimo, acérquense a las personas. Porque parece que los cargos se embelezaran tanto que nos hacen olvidar del prójimo. El sacerdote ni siquiera se acerca al lugar. El servidor del templo se acerca al lugar, pero el samaritano se acerca a la persona. Mi hermano, la última parte del mensaje es ver las características del samaritano. Usted dirá: pastor, ¿y por qué puso el samaritano en la mitad? Como un sándwich. No es que lo puse como un sándwich, lo debería haber puesto de último. Le voy a decir por qué lo puse en la mitad. Es que en realidad el samaritano era un sándwich. Le voy a contar la historia. En el año 712, Israel eran 12 tribus, pero hubo un momento donde las 12 tribus se dividieron, 10 del norte y 2 del sur. Las del norte, en el año 712, fueron invadidas por el ejército asirio, y entonces en ese año se mezclaron. Los asirios empezaron a casar con las asirias y las asirias empezaron a casar con los asirios, y se mezclaron la genética y dieron origen a una nueva raza. ¿Cuál era esa raza? Los samaritanos. Al surgir los samaritanos, los judíos empezaron a hacerle bullying a esa raza, porque dijeron: ustedes son los torcidos,
ustedes son los traidores, ustedes son los infieles, ustedes no merecen ser llamados ni siquiera hermanos nuestros. Y los judíos eran, los samaritanos eran menospreciados por los judíos. Para acabar de ajustar en la geografía, si usted estudia un poquito la geografía de Israel en esos tiempos, arriba quedaba Galilea, abajo quedaba Judea. ¿Sabe qué queda en la mitad? Samaria. Samaria era el sándwich de Galilea y Judea, y era constantemente humillado a los samaritanos. Ellos no querían a los samaritanos. Ahí usted va a entender la parábola de la samaritana. Usted mire en el Evangelio según San Juan, dice que Jesús tenía sed y dice esta palabra: le era necesario pasar por Samaria. Esa palabra le era necesario significaba eso. Él era judío, pero él no iba a correr por el otro lado, él pasaba por allí. ¿Y qué pasó cuando Jesús pasó en Samaria? Se convierte en una samaritana y toda la aldea es samaritanos. ¿Y qué le estaba mostrando Jesús a sus discípulos? Miren lo que ustedes odian, aquí también hay pueblo para recoger. Una vez dice: ay no, es que este no me gusta. En el último mensaje que di, también está en el canal, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Yo le dije: la iglesia no debe estar en ningún bando. ¿Qué hace la iglesia en una marcha? Oremos solo por los del SMAT y que caiga fuego sobre los de la primera línea de los estudiantes. No. Oremos por los estudiantes y estemos en contra del SMAT. No. Ambos son criaturas de Dios. Ambos necesitan de Dios y tenemos que orar por las autoridades para que el Señor los guarde, pero también tenemos que orar por estas generaciones para que el Señor los convierta. Nosotros no podemos irnos a un bando o al otro. Nosotros somos de un reino supraterrenal, no terrenal. Usted no es de un color político. He visto hermanos que por partidos políticos se dejan de amar. ¡Qué belleza! O sea, no, es que usted no es de este partido. Perdón, el amor acepta a todos por igual. El amor, somos diferentes. Usted y yo no podemos caer en las divisiones de este mundo. Entonces, mire qué pasa. Él era el bullying. El samaritano era el que más debía odiar a ese que estaba aporreado ahí. Muy posiblemente el aporreado era un judío. Y el samaritano podía haber dicho: muy bueno, eso le pasa por ser tan cruel con uno. Él podría hacer eso, pero el samaritano no lo hizo. Noten las características del samaritano. Aunque usted ve tantas, usted dirá: ¿cuándo irá a terminar el pastor? Tranquilo, que eso lo termino ligero. Primero vemos carácter. ¿Por qué carácter? Él, que fue víctima, podría ser un victimario, pero él que dijo: yo he sido víctima del desamor, pero porque he sido víctima del desamor, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo. Yo empezaré a ser un restaurador de vidas. Usted tiene dos opciones, mi hermano, frente a lo que le ha pasado en la vida. Vuélvase un amargado y un rencoroso y llénese de odio y haga mal a otros. O, por favor, ayúdenos a reparar el mundo. Ayúdenos a reparar los corazones. Ay, pastor, pues que a mí me han humillado y todo. Sí, yo sé, a mí también. ¿Y yo qué hago? Pues vaya con el Señor, que el Señor le repare el corazón, se lo sane, le diente. Ay, una vez que esté aliviadito, venga, hijo, trabajemos a reparar el mundo. Eso es el evangelio. El evangelio es reparador de vidas para reparar a otros. Les voy a dar otra mini enseñanza. Esa no la di en Copacabana. Eso es para ustedes. A la voz de tres, atención a esto. Este ejercicio lo he hecho en muchos lugares, no solo de Colombia. Dios me ha permitido estar en otros países y yo en todos los lugares que he hecho, el ejercicio me ha funcionado. Espero que con ustedes también. Atención a lo que le voy a decir. A la voz de tres me van a decir cuál es el versículo más conocido por todo el cristianismo en todo el mundo. A la voz de tres. 1, 2, 3. Exacto. Juan 3:16. Todo, yo no les dije cuál era. Lo he hecho, Dios me ha permitido estar en Costa Rica, en Guatemala, en Bolivia. He estado y entonces he hecho la misma pregunta en Colombia. Todos se lo saben. Ahora, atención a esto.
Bueno, y no lo sabemos solo el versículo, sino no lo sabemos de memoria. Porque de tal, wow, ese versículo lo tenemos hasta en el chip de nuestra vida. Ahora, el experimento no ha terminado. Segunda parte del experimento. Todos a la voz de tres me van a decir de memoria qué dice 1 Juan 3:16. 1, 2, 3. En esto consiste el amor. ¿En qué? Escuche, ¿qué notaron? El Juan 3:16, todo nos lo aprendimos. ¡Wow! Pero primera de Juan 3:16, ese sí como que, a ver. ¿Sabe qué dice primero Juan 3:16? En esto consiste el amor. En que si uno puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. ¿Por qué cree que nos aprendemos el primero y no el segundo? Porque caímos en la tentación más sutil, en la que le iban a poner a Jesús. Todo lo que tiene que ver conmigo, me amó, me perdonó, me salvó y me sanó, bienvenido. Pero cuando el Señor nos manda, a ese sí no me lo aprendo. Ahora, dígame una cosita. La lección todavía no ha terminado. Esta es una enseñanza incorporada entre una enseñanza. ¿Cuál es la diferencia visual entre Juan 3:16 y 1 de Juan 3:16? Que un uno. Escuche esto. Yo tengo Juan 3:16 y a Juan 3:16 le pongo un 1, ya me queda en 1 Juan 3:16. Ahora la pregunta es, si la diferencia es un 1, ¿quién es ese 1? ¿Quién es ese 1? Es usted y soy yo. Usted recibió Juan 3:16. Usted y yo lo recibimos. Ahora, usted que recibió el amor de Juan 3:16, usted que es el 1, póngaselo a Juan 3:16 si queda en 1 Juan 3:16. Ahora, vaya, ame a otros así como usted lo amaron. Vaya, restaure a otros como los restauraron. Vaya, sane a otros así como el Señor los sanó. Perdone a otros como a usted lo perdonaron. Qué fácil es quedarnos en Juan 3:16. Qué difícil es ponerle el 1 a Juan 3:16. Que somos nosotros. ¿Sabe qué hizo el samaritano? El samaritano podía odiar, pero él dice, no, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo. Yo voy allá y me acerco. Entonces ahí está el carácter. Pero segundo, la cercanía. No podrás ver heridas si solo te acercas al lugar. Repito, no podrás ver heridas si solo te acercas al lugar. El sacerdote de lejos no vio nada, vio quizás un bulto por ahí. El servidor se acercó al lugar, pero no ve, porque cuando uno se acerca al lugar no ve. Para uno ver heridas hay que acercarse a la persona. Hay cristianos que solo se acercan al lugar llamado iglesia, pero no se acercan a los hermanos. Una cosa es venir el domingo acá a la iglesia y ver a todos acá. Otra cosa es métete con el hermano allá a la casa. ¿Qué lucha está viviendo? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su corazón? Me fascina, se lo escuché al pastor Mauricio y en realidad les voy a decir una buena noticia. El pastor Mauricio y la pastora Yadali y el pastor Luis y la pastora Belén, ellos saben qué es el discipulado, porque ellos fueron discipulados. Ellos saben qué es el discipulado y ellos quieren hacer de la iglesia un fuerte el discipulado. Cópienle, porque la clave está en el discipulado. Y el discipulado es acérquese a la persona para que pueda ver. Ahí viene la tercera C, para que pueda considerar sus heridas. Una cosa es ver al hermano en el lugar, otra cosa es acercarme al corazón y darse cuenta qué lucha está viviendo. Y cuando usted se acerca, considera la magnitud de las heridas. Y cuando usted ve la magnitud de las heridas, ¿qué se despierta? La compasión. No vas a poder ver al hermano igual, no lo vas a poder ver igual. Porque ya vas a ver que tiene una lucha, ya vas a ver que tiene un problema, ya te vas a dar cuenta que esa persona que está ahí cantando y alabando, hay algo que está allá. Entonces
Entonces la compasión se despierta. Y cuando se despierta la compasión, ¿qué hizo el samaritano? Atención lo que hizo el samaritano. 3 cosas hizo con él. ¿Qué le aplicó? Aplicó aceite, aplicó vino y puso venda. ¿Para qué se aplica aceite en una herida? Para suavizar. El aceite suaviza el dolor. ¿Para qué se aplica vino en una herida? Para desinfectar. ¿Para qué se pone venda a una herida? Para cubrir y que la infección no avance y el cuerpo mismo se vaya reparando. ¿Sabes qué es el discipulado? El discipulado es eso. ¿Ves a alguien herido en el camino? Te acercas, consideras sus heridas, te llenas de compasión por él y lo primero que haces, le aplicas aceite, consolación del Espíritu Santo, amor en acción. Lo consuelas, pero un herido no necesita solo consuelo. A un herido hay que desinfectarlo. De nada sirve consolar sin desinfectar. Ahí es donde le aplicas la palabra. Con la palabra se desinfecta. Pero luego viene la venda. La venda es cubrir la herida para que pueda la persona sanar. Y eso es la capacitación. Ayudarle a la persona a que sane la herida para que vuelva a coger fuerza para la vida normal. Esto es discipulado. Pero ¿será que el samaritano se quedó solo en la consolación, curación y capacitación? No. ¿Qué más hizo? ¿Cómo relaciona usted incomodidad en la historia que leímos del samaritano? Antes del mesón, ¿qué hizo él? Eso, él iba en caballo o en burro, yo no sé en qué iba. Iba en una comodidad. Pero nota lo que él hace. Se baja de su comodidad para poner al que va a discipular en su comodidad. Lo monta en la cabalgadura. Y como yo enseño en Cristo para las Naciones, yo les enseño la clave del discipulado de la comodidad. Ay, pastor, ¿cómo así? O sea, carros de lujos, casas de lujos. No. Pártame la palabra comodidad bien partida y queda comodidad. Esa es la clave del discipulado. Así como te dieron amor, dad amor. Así como restauraron tu corazón, restaura corazones. Así como te dieron un propósito de vida, da propósito de vida. Comodidad, cabalgadura. Y luego, ¿a dónde lo lleva? Al mesón. ¿Qué es el mesón? ¿Símbolo de qué? Pero el mesón es un lugar. ¿Qué será el mesón hoy en día? ¿Sabe qué es el mesón hoy en día? La iglesia. Yo lo veo, yo lo observo, yo lo cuido, pero por más cosas que yo haga, todo creyente necesita el mesón. Yo ponía el ejemplo, pues yo puedo sanar, yo puedo coger y discipular a una persona y enseñarle la palabra. Digamos que me puede ir bien. Pero si me pongo a cantarle cánticos de Dios, no cantará tan lindo como la pastora Yadali. Entonces yo necesito llevarlo al mesón para que oigan los muchachos de la alabanza. Cuando tocan la batería, el teclado, aquí está el director, cuando están los anfitriones. Él necesita del mesón. Pero escuche, llevarlo al mesón significa que lo voy a abandonar. No. Nota lo que hace él. Dice, pasado un tiempo, otro día al partir. No dice que pasó un día, otro día. Posiblemente él se quedó varios días con el que encontró, mirando a ver cómo se recuperaba todo, estuvo pendiente de él. Y ya cuando le tocó partir, le dice al mesonero, hey, vea, cuídemelo, no me lo abandone y todo lo que gaste póngamelo a mi cuenta. Eso se llama cuidado. Aquí, bueno, volvamos a la diapositiva. Eso se llama continuidad. Lo lleva, le da la cobertura del mesón, le da la cobertura al mesón, pero sabes, es con cuidado. Y lo pone a su carga y tiene una carga continua. No es como muchos. Pastor, ahí le gané uno para Cristo, ahí se lo dejo y mándelo al encuentro y chao. El discipulado lo hace usted, porque usted es el ministro. La iglesia provee los medios, las escuelas, los ayunos,
los cultos, pero usted es el que lo cuida. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté bien sanito, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Mi hermano, esto es discipulado. Esta es la bomba del evangelio. Amor a Dios, amor a mí mismo y amor al prójimo. Y el amor al prójimo se manifiesta en discipulado. Imagínense, ya le voy a decir las últimas dos cosas. Yo no creo que Colombia cambie con marchas, con quemar cosas. Eso no lo cambia Colombia. Colombia no cambia ni siquiera con un partido político, porque eso no es lo que cambia Colombia. Poder cambiar a Colombia está en nuestras manos. Imagínense esto. Según el DANE, la última encuesta, en Colombia hay 10 millones de cristianos. Somos la quinta parte de creyentes en el país. Si en los próximos 3 años, usted me dirá por qué 3 años, más o menos eso fue lo que se demoró Jesús discipulando a su gente, 3 años, 3 años y medio. Si en los próximos 3 años cada creyente decide, voy a discipular 5 personas, ¿cuántos seríamos si estamos con vida en el 2024? 50 millones de cristianos. Podemos cambiar una nación con solo 3 años si cada uno discipula lo que tiene que discipular. Y con una ventajita, como decía en Copacabana, eso es haciendo cuentas matemáticas humanas, pero la matemática de Dios es diferente. Dios ve una iglesia que va a empezar a discipular y Dios no tiene problema en dar en un solo día 3,000, 5,000. Eso, en solo 32 años, aquellos primeros cristianos en Hechos alcanzaron medio mundo. Nosotros con 20 siglos y hemos perdido medio mundo. ¿Cuál es la razón? Ellos discipulaban, nosotros no. Ellos tenían el amor en las 3 direcciones, nosotros no. Ellos no cayeron en la tentación más sutil, nosotros sí. Ellos en el peligroso camino de la vida decidieron ser samaritanos para reparar vidas. Nosotros tenemos que hacerlo. Y la última cosa, según el gráfico, note que la pregunta que le dijeron a Jesús era, ¿quién es mi prójimo? Atención a esto, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la historia. Pero al final Jesús dice, ¿quién de estos te parece que fue prójimo? Nota lo que hizo Jesús. Él no respondió, ¿quién es mi prójimo? Él dijo, es que me estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta equivocada no es, la pregunta correcta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta correcta es ¿para quién debo ser prójimo? Eso fue lo que respondió Jesús. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo? No preguntes quién es mi prójimo, más bien pregúntate para quién debo ser prójimo. Y te tengo una noticia, mi hermano. Si al salir de esta puerta en los próximos 10 minutos tú cambias la pregunta y le dices al Espíritu Santo, Señor, ¿para quién debo ser prójimo hoy? Vas a encontrar a alguien herido en un camino. Cuando tú y yo cambiemos el chip, no quién es mi prójimo, sino para quién debo ser prójimo, vas a ver al jefe, por alto que sea, con un corazón que está llorando, al compañero de trabajo, por duro que parezca, en un vacío, en una soledad, porque heridos hay en el camino. Pero necesitamos samaritanos que se muevan en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque esto es el verdadero impacto para Colombia. En los próximos 3 años podemos hacer un impacto, pero no necesitamos solo oración, sino oración. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Mis hermanos, tanto para los que están en línea como para los que están aquí, Colombia puede cambiar. Todavía hay esperanza para esta nación. Hace poquito hicieron una encuesta de la Universidad de Cali, se me fue. Entonces decían, ¿cómo se describe usted? Y pusieron 25 palabras. La pregunta era, ¿cómo se describe usted frente a la situación que está pasando Colombia? Y ponían miedo, esperanza, zozobra, angustia. Habían 25 opciones.
para asombro mío, ninguna de las 25 me definía. Bueno, menos mal pusieron otra. Habían 25 definiciones de lo que está pasando en Colombia y a mí no me define la angustia, la preocupación, el miedo, no me define la desesperanza, la derrota, el optimismo, no me define ninguna de esas. Y yo pensé que estaba en alguna de esas. Entonces cuando pusieron otra, yo dije, Señor, ¿cuál es la palabra que yo puse, debo poner ahí? Y encontré la mía. Bueno, digo la mía. Es retado. Yo me siento retado ante lo que está pasando en Colombia. Digo, Colombia puede cambiar. Y en nuestras manos está el cambio en Colombia. Podemos restaurar las familias. En nuestras manos está la restauración de las familias. Podemos rescatar a los jóvenes. En nuestras manos está rescatar a los jóvenes. Podemos, todo lo que, la esperanza de Colombia está en nosotros. Pero el reto es, no nos acerquemos solo al lugar. Acerquémonos a las personas. Movámonos en el amor. En este peligroso viaje de la vida. Y veremos cambios que nunca antes habíamos visto. Padre, gracias por esta congregación. Gracias por la congregación en Copacabana. Gracias por la misión panamericana de Colombia. Gracias por las otras denominaciones, asambleas de Dios, comunidad cristiana de fe. Gracias por tu iglesia en esta tierra. Son tiempos difíciles. Son tiempos de convulsión, de caos, de guerras. Pero Dios, en medio de estos tiempos, solo oro como oró el profeta Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva la iglesia, Padre. Haznos mover en el amor, el átomo del evangelio, Dios. El amor en 3 direcciones. Señor Dios de los cielos, que volvamos a lo básico. No caigamos en las sutiles tentaciones que el enemigo nos está presentando de solo amarte a ti sin amar al prójimo. En las sutiles tentaciones que el enemigo nos está poniendo con respecto a que tenga liturgia, tenga culto, pero olvídese de esta sociedad. Dios, tu palabra es viva. Pido que en esta hora de la tarde, para estos que oyeron la palabra no solo a través de los medios, sino aquí presencial, se encienda un fuego. Se encienda, Señor, oh Dios, esa bomba atómica del evangelio. No peleamos con armas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el arma más poderosa no se llama, Señor, oh Dios, un plan o una estrategia. Es el amor en acción. La oración es importante y la oración. Padre, glorifícate en esta congregación, en los ministros de esta congregación que son cada uno de los santos, en los dones que has dado a estas congregaciones. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.